Desde el bar, edición. Estoy harto, voy a tener que revelar la adicción de Luis Herrera. Todos sabemos que a Luis Herrera lo echaron por tomar Coca-Cola de 2 litros. Es terrible, o sea, el nivel al que llegaba a la casa habiéndose gastado todo en Coca, todo, terrible, la verdad. Eh, él, no sé qué más decir. Su actitud cambió terriblemente. Se metía coca todo el tiempo, en las comidas sobre todo, en las mañanas también, en las noches viendo el fútbol. Aguantaba hasta las 6 de la mañana con coca. O sea, era terrible. Y bueno, pues lamentablemente, digo, afortunadamente cambió de coca normal a coca light, a una coca más, más saludable. Así es. Pero bueno, antes de que Martín prolongue aquí la historia de mi adicción a la Coca-Cola cero, él es Martín del Palacio, yo soy Luis Herrera y hablaremos hoy, por supuesto, de adicciones, pero también de la liguilla, de lo que ha pasado en Europa los últimos 2 días. Como siempre, les recuerdo, estamos en YouTube, Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más por unos minutos, porque hoy es episodio de Patreon para suscriptores en patreon.com/desde el bar POD. Y hoy es de los días en que sí, les va a dar gusto suscribirse. Así que por favor háganlo y también déjenos reviews de 5 estrellas, comentarios, preguntas, saludos, lo que ustedes quieran. Y pues, curiosamente o no, una de las preguntas que nos han llegado por Patreon, por WhatsApp, por Telegram, en Desde el Bar Podcast, por Twitter, lo que todo el mundo quiere que contestemos es ¿qué opinamos? ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos añadir de la polémica, de la pequeña polémica que ha opacado la liguilla, el Papa y todo lo que se sepa entre Joserra y David Faitelson? Yo tengo 2 cosas que decir. Me tardé en opinar intencionalmente. En este tipo de temas prefiero no entrarle rápidamente porque, pues, son temas que hay que madurar, ¿no? O sea, que uno tiene que dejar entrar a su cabeza y que queden ahí para entender en lugar de tener una reacción rápida y después decir una pendejada. Esa es la realidad. Eh, y, y, y bueno, ayer no escribí nada, no sabía tampoco muy bien qué decir porque pues es un asunto muy personal, ¿no? O sea, llegaron a un nivel. Digo, ahí en el otro podcast, en Corazón Verde, hablamos un poco del tema, pero más bien de lo que conocíamos, un poco de lo que pasaba en TV Azteca, sin entrar en muchos detalles, pero no sobre el tema mismo, no sobre el conflicto mismo. Hoy, sin embargo, ya tengo más claro qué es lo que quiero decir al respecto. Y son 2 cosas. La primera es que creo que lo de las peleas de los periodistas ha llegado demasiado lejos. O sea, lo han dejado llegar demasiado lejos, ¿no? O sea, son unos ataques terribles y furibundos entre, pues, colegas de profesión, ya como, o sea, se han dado cuenta que funciona muy bien a nivel clics y lo hacen ya como método, ¿no? Y pasa en los programas, y pasa en las redes sociales, y pasa en todas partes, y se escriben columnas de ataque, y me parece que esta es la consecuencia de algo que se salió de control, ¿no? Por las 2 partes, ¿no? Eh, Creo que ha sido como una suerte de escalamiento, de escalada, no escalamiento, de escalada que hemos visto y que llega hasta las partes más personales posibles, ¿no? Y yo no creo que esto, no solo no lo creo, estoy convencido que esto no tiene que ver con clics, o sea, es algo que se salió de control, ¿no? O sea, que arrancó toda esta tendencia porque vieron que funcionaba y ya la gente empezó a sacar realmente sus cosas más íntimas ahí, ¿no? Y los ataques más íntimos. Dicho esto, la segunda cosa que quiero decir es que dentro de todo, lo que me parece más grave es la muestra del abuso laboral que esta situación no revela, porque ya la habíamos visto, la vimos todos en televisión durante años, ¿no? Pero que nos hace ver, ¿no? El tuit de David Faitelson diciendo ayer que, bueno, durante años tuvo que soportar constantes humillaciones y vejaciones y que ahora ya no se iba a aguantar. Cuando muere André Marín, que en paz descanse, José Ramón hace un comentario muy desagradable sobre David,
relacionado con André y David le dice esencialmente que él no se va a aguantar como André lo hizo, que él sí lo va a decir. Y me parece que esa es la reacción. Y la realidad es que, digo, a Luis, ya cuando entró a la afición no le tocó realmente toda esa parte. Pero a mí sí me tocaron partes, y no en la afición particularmente, pero sí me tocaron partes de el tipo de cultura que existía en los medios en los 2000. Y era una cultura muy ojeta, muy abusiva, donde las estrellas pues se sentían con la potestad de tirarle durísimo a los chavitos, tratarlos mal, te quitaban tus descansos, te quitaban parte del sueldo, o sea, era una serie de costumbres completamente abusivas y humillantes que uno como chavo se tenía que tragar porque era tu oportunidad de estar ahí, ¿no? De entrarle. Y no quiero pensar la gente que tenía familias, ¿no? Porque la gente en Twitter dice, ¿por qué no renunciabas? Bueno, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, primero porque es tu oportunidad y porque no es como ahora que cualquiera puede crear una cuenta de Twitter y salir a dar su opinión, ¿no? En ese entonces había 3 medios, o sea, algunos medios escritos de 2 o 3 televisoras, y era muy difícil. Si salías de ahí, pues no es que pudieras entrar fácilmente a los otros, ¿no? O sea, no es que se te abrieran las puertas de Televisa, ¿no? En Televisa había una cierta cantidad de lugares, o en Imevisión, lo que era, y después de Azteca, había una cierta cantidad de lugares, y pues no era tan fácil entrar, ¿no? Y en los medios escritos, pues más o menos lo mismo, ¿no? O sea, entrabas a un periódico y si tenías suerte te ibas a otro, pero hubo mucha gente que desapareció del mapa por completo, ¿no? Ahora voy a contar otra experiencia, ya me he hecho un choro muy largo, voy a contar una historia que conozco, y creo que ya le he contado en algunos otros lados, pero que puede ilustrar un poco esta cultura. Pero bueno, voy a dejar a Luis hablar porque me he hecho un choro interminable. Si quieres, Martín, puedes ir al microondas y poner algo en lo que yo le replico a todo lo que tú dijiste. Eso debía ser, que además lo tengo aquí al lado. Pero no, a ver, de lo que señalas, estos 2 puntos. En el primero creo que, coincido contigo en que sí, se salió de control este tema de vamos a pelearnos en cámara o en las redes para entonces generar más ruido, generar que más gente nos vea, que la gente nos siga por morbo. Y esto se salió de control hace mucho. Recordamos, vaya, y el problema es que la gente, o sea, parte de la afición, parte del público, pues impulsó esto al dar retweets, al dar likes, al convertir estos episodios en memes. Y también los propios comentaristas se unieron a esta broma de, pues bueno, si nos podemos insultar y esto nos hace más famosos, venga. También desde arriba, desde los jefes en redacciones y en equipos de producción, pues faltó esa conciencia así de ahí. Tenemos que poner un alto, no podemos convertir nuestro show de deportes en un mero talk show en el que todo el mundo se pueda saltar una mesa o decir que otro es un estúpido o decirse lo que ustedes quieran de cómo se van a morir o amenazar con sacar cosas personales, porque tarde o temprano, pues sí, se llega al punto en el que ya no son 2 periodistas o analistas, exjugadores peleando por mame y por ganar más interacciones, sino que uno de los 2 se pasa de la raya y el otro decide que entonces tiene derecho a hacerlo aún peor, ¿no? Creo que en general, y ahora vamos al segundo punto, ¿no? Más allá de que todos podamos estar, o nos haya parecido en su cuando saca Joserra esto de llamar sicario a un ex colaborador, cuando sale el otro y suelta cuestiones de adicción personales, que vaya, incluso en algunos momentos son temas médicos que no deberías poder revelar y ya, sí, se cruzó una raya más. ¿Por qué pasa esto? Por el segundo punto que tú señalabas, ¿no? ¿Es esto no voy a decir que es un Me Too del periodismo deportivo o de los medios en general, pero sí es soltar algo que mucha gente sabía o se imaginaba que pasaba, ¿no? Una cultura tóxica, como tú decías, ¿no? A mí no me tocó ya tanto esa cultura del abuso sobre el chavito que se quiere ganar un puesto, sobre alguien al cual le van a quitar su descanso o le van a hacer la vida imposible.
me tocó, pero a veces muy poco y casi tangencialmente, ¿no? Sí me tocó todavía, y creo que eso aún pasa en muchos medios, pues esta cultura de, bueno, como somos un medio gigante, todo el mundo quiere trabajar para nosotros, tengamos 10 becarios, no les paguemos nada y que hagan ellos un montón de trabajo y así la empresa puede seguir sobreviviendo con 3, 4 empleados, como se dice, de fijo, ¿no? Y esto es lo que hace, claro, que gente que sufre abusos como los que en su día sufrieron Faitelson y más, no fue el único al que buleaban en TV Azteca y a su vez en general en los medios, pues tenían que aguantarse, iban guardando un rencor tremendo que además luego algunos los soltaron hacia quienes llegaron después de ellos y pues por lo menos de ese lado es bueno que se airee, ¿no? Que se sepa que sí, que los medios nunca han sido este sitio ideal en el cual todo el mundo se lleva bien, todo el mundo está trabajando en lo que le divierte, todo es feliz y de colores, ¿no? Hay episodios muy turbios en los medios y en el caso de México, pues se ve que lo que en su momento fue Imevisión, luego TV Azteca, hay mucho de donde contar historias. Sí, no, bueno, yo de ese caso pues, conozco un montón, ¿no? De Azteca, eh, que no voy a contar porque no me parece que me corresponda, ¿no? O sea, a mí me contó muchas cosas André, que era amigo mío, y que bueno, pues ya sabemos que falleció y decidió él no contar nada, entonces yo no voy a contar nada, ¿no? O sea, es por eso, pero sí, hay una serie de cosas que la verdad, pues bastante terribles. Voy a contar, antes de que pasemos a la liguilla y a todo eso, un par de experiencias que me parecen interesantes y que muestran todo el asunto, ¿no? Pero lo voy a hacer para la gente de Patreon porque en este momento, lamentablemente tenemos que terminar la parte abierta. Suscríbanse al Patreon, es muy barato, no los queremos bulear con que se suscriban, no somos los extorsionadores, les prometemos que el contenido vale la pena, solo que bueno, de algo tenemos que comer. Sí, digo, y hablaremos no solamente de este tema, que es el que se ha robado toda la atención en estos días, sino también, bueno, decía, lo que pasó en Champions, en Europa League, también la liguilla. O sea que es un episodio, el de este viernes, que está bastante completito. Y pues perdón que sea solamente un tease, pero como decíamos, ya nos estábamos pasando en cuanto a la duración de la parte libre de los episodios suscriptores. Y pues tampoco queremos que los suscriptores piensen que están pagando no más por ver 10 minutos extras, ¿no? Así que, gente que está en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y demás, por favor, suscríbanse en patreon.com/, desde el bar POD. Y bueno, pues ahora voy a contar simplemente dos cosas que a mí me pasaron, que yo vi, que bueno, una me pasó a mí, la otra me tocó, y que muestran cómo era un poco la cultura de eso, ¿no? Rápidamente, no voy a decir el medio, no voy a decir las personas, no voy a decir nada, ¿no? Yo lo voy a decir todo. Una igual se la pueden imaginar porque pues digo, tienen que tener una cierta edad y tienen que haber seguido la televisión y conocer un poco mi carrera. La otra no van a tener idea de qué se trata. Pero eh, cuando yo era un jovenzuelo y empecé a trabajar en televisión, entré a un programa con una personalidad reconocida del medio deportivo. Bueno, más bien, el programa se hizo, yo estaba primero en la televisora y después llegó esta personalidad y se hizo ese programa. Bueno, a esa personalidad, regresando a lo que hablábamos antes, como no había medios, esa personalidad había salido de uno de los canales grandes y en el canal en el que yo estaba, pues él sentía que era como su última oportunidad y que no la podía cagar porque si la cagaba se iba a quedar sin televisión, ¿no? Y para la gente, no sé cómo sea ahora, porque hay otro tipo de medios, pero para la gente entonces, estar en televisión era todo, era salir en la pantalla y era una cosa de egos también y obviamente pues de trabajo, ¿no? Pero había mucho de ego, ¿no? Entonces yo estaba en ese programa con esa persona, me pusieron a mí, a otro periodista con experiencia que se sigue completamente activo y que es muy amigo mío y que no tiene nada que ver con el asunto, y a esta persona, ¿no? A este antiguo periodista. Sale el primer programa y el antiguo periodista, que a mí no me soportaba porque yo era un chavito y porque podía arruinarle la carrera, este antiguo periodista me trató como José Ramón trataba a Faitelson en el programa.
igual, haciéndome ver, o sea, como disque buena onda, pero no, ¿sabes? No, así, haciéndome ver como este chavito que apenas empieza, hay que ayudarlo, así, ¿no? Así, Sí. en mala onda, mala onda. Termina el programa, hacemos junta editorial, y dice, no, es que Martín, ¿cómo puede ser? Está muy novato, no tiene idea, lo vieron a cuadro, todo nervioso, no debe seguir, es una vergüenza, hay que sacarlo del programa. Bueno, pasa la semana y el viernes, no sé, nos dicen que va Ana Guevara al show. Entonces, me agarra Denise Merker, que siempre lo he dicho, es mi mentora en televisión, y me dice, mira, los otros dos periodistas son periodistas tradicionales. Tú tienes que ser el cabrón, el que haga las preguntas difíciles, el que realmente se meta, el que conecte con la entrevistada. O sea, tú tienes que ponerte en ese rol y no ser el periodista tradicional. Bueno, va. Me siento en el show, ¿no? Empieza el programa, se sienta Ana Guevara, que acaba de quedar segunda en el Mundial de Atletismo, algo así, era antes de los Juegos Olímpicos. Esto es el año 2001. Y dice, y el personaje, el periodista, dice, Anita, ¿cómo estás? Encantado de verte, qué gusto. Ah. Y Ana Guevara, no, bueno, pues gracias. Qué orgullo mexicano, Ana. Entonces pasan la carrera, ¿no? Termina la carrera y ves a Ana llorando, ¿no? Y esas lágrimas de alegría. Y yo entro y le digo, Ana, estabas llorando porque estabas enojadísima porque perdiste, ¿verdad? Y Ana Guevara dice, exacto, estaba furiosa. Y entonces el resto del show fue Ana Guevara y yo. O sea, yo Claro. le hacía las preguntas, Ana Guevara contestaba, y el otro periodista así todo sacado de onda, ¿no? Termina el programa, junta editorial, y dice el periodista, hay que sacar a Martín del programa, me quiere quitar el protagonismo, él está haciendo toda la... O sea, güey, y era así, eran ese tipo de cosas. Y ya la segunda anécdota la cuento rápido, era, nosotros trabajábamos, y eso le tocó a Luis, con un señor mayor, que no era la persona más agradable del mundo. Y de pronto una de las... Conmigo se llevó bien. Tampoco quiero tirar tanta tierra. Después de lo que te diga, Sí, no creo que claro. te vaya a gustar. Y una de las reporteras llega y me dice, oye, esta persona, cada vez que vamos al archivo a sacar una nota, y voy al archivo, llega y me trata de acosar sexualmente. Eso sí, no me tocó. Y entonces a mí, que yo venía de otro medio, o sea, yo no venía de la prensa, me pareció inaceptable. Y fui con el jefe máximo. Y el jefe máximo me dijo, no, pues eso es normal en una redacción, no podemos hacer nada. Y yo así como, ¿what? Sí, eso es lo que pasa aquí. Tiene que aguantar. Digo, yo no podía hacer mucho más que eso. O sea, lo denuncié lo más que pude, pero no se pudo hacer nada. Pero otra vez, eso era lo que pasaba en los medios de comunicación entonces. Era normal que la reportera fuera al archivo y que llegara el señor que le sacaba 50 años a tratarse de pasar de lanza. Ya. Sí, y para enfatizar en el tema de que es que ¿por qué no se van? Pues que de nuevo, las oportunidades no son tantas, ¿no? Yo discutía al respecto con alguien más que decíamos que hay un punto en la vida en el cual uno va tomando menos riesgos, ¿no? A lo mejor sí. Yo recuerdo que hubo un periódico en el cual renuncié cuando tenía como 23 años, quizá 24, no recuerdo bien, 24. Y era un lugar en el que yo ganaba más o menos bien, podía tener carrera ahí un largo rato, pero simplemente no estaba a gusto. Me fui. Y años después hubo un medio en el cual yo estaba a mucho más disgusto que del periódico que renuncié, pero ya era un tipo en mis 30 y tantos, si todavía no cumplí 40, estaba ya en una situación económica en la cual estaba acostumbrado a cierto nivel de vida, más allá de no estar casado, tener hijos, y entonces aguanté. ¿Por qué? Porque ya en ese punto, ¿no? Si me voy de este trabajo, no sé qué va a pasar después. En el primero era, bueno, pues ya soy joven, soy soltero, no tengo obligaciones, me da lo mismo, ¿no? Entonces, a cada quien le pasa distinto en cuanto, ok, ¿en qué punto de mi vida estoy? ¿En qué punto de obligaciones? ¿En qué punto también de oportunidades? ¿No? No es lo mismo renunciar a un periódico del cual pues lo seguía, no sé si era el 10º más leído en ese momento o hasta menos del país, que estar en el caso específico de lo de Azteca, ¿no? La que era en su día una de 2 televisoras nacionales en todo el país, en el cual pues ya es que
además, una época en la que si salías de Azteca, pues se acabó, porque ni de broma ibas a ir en Televisa. O sea, no había ese salto de una televisora a otra. No había, por supuesto, opciones reales fuera como las hay ahora, tanto abiertas como en cable, como en internet, ¿no? Y es eso, ¿no? Comenté el caso ¿no? De lo que es tener becarios, ¿no? Hay ahora cientos de chavitos que quieren entrar a los medios y que de repente, pues, los medios aprovechan y dicen, pues, de becario, y te aguantas un mes, 3 meses, 6 meses, por lo mismo, ¿no? Ok, es que quieres tener esa oportunidad de quedarte, ¿no? Me tocó vivir también, ya ahora sí la última, otro periódico en el cual, empezó todo muy bien, un proyecto serio, en el cual, en teoría, sí, bueno, nos pagaban a tiempo, nos trataban bien, etcétera. De repente, al año y medio, cortan una de las prestaciones. Esto es raro, ok. A los 2 meses, ¿saben qué? Necesitamos que todos ustedes renuncien, pero no se preocupen. Los vamos a recontratar simplemente con otro esquema. Y va a ser un outsourcing. Y todo el mundo así como de que si no renuncio, pues te vas. Yo fui de los pocos que dije, no, pues ¿saben qué? Yo no voy a firmar esto porque literalmente es renunciar a derechos ya adquiridos a cierta antigüedad, aunque no sea mucha, y a que después ustedes me puedan correr sin liquidarme o liquidándome con 1/3 de lo que me tocaba, ¿no? Bueno, pues ya, nos hicieron pasar a todos por recursos humanos. Creo que de los, no sé, 150 empleados que hubo, si acaso 20 habríamos dicho que no. Ya, nos fuimos a litigio y a los menos de 15 días de que nosotros dijimos que no y que todos los demás renunciaron y firmaron el nuevo contrato, cierran el periódico. Y claro, se los y les dieron el ator a todos. Entonces sí, es parte de pues un poco el purgatorio que es estar en los medios en ocasiones y que te aguantas algunas veces cosas muy graves, lo que comenta Martín del acoso a esta chica. Yo esa no me tocó. Por cierto, para enfatizar solamente, esta chica, después de del trabajo del periódico en el que estábamos, ya nunca trabajó en ningún otro lado. No por eso, ¿no? No por eso, pero claro. es lo que hablábamos de las oportunidades, ¿no? O sea, te ibas y era muy probable que no volvieras, ¿no? O sea, no había muchos más lugares donde trabajar. Exacto. Entonces la gente aguanta, y sí, los hay, casos muy puntuales de gente como Faitelson, que el haber aguantado tanto, pues le acabó a él sí redituando porque fue creciendo, se convirtió en una parte importante de Univisión TV Azteca. También creo que él en un punto de la vida también se volvió parte de la maquinaria. Se burlaba hace unos días de la inteligencia de muchos cuando decía con lo del Pachuca y el América, ¿no? Y el León, no compren mentiras, yo las compré por 40 años. Sí, las compró y las revendió. Y eso lo hizo millonario, y eso lo hizo estar a donde está ahora, ¿no? Pero sí, casos como el suyo, de gente que al aguantar todos los abusos le terminó beneficiando porque es ahora mucho más de lo que se pudo haber imaginado cuando tenía 15, 20 años, pues son muy puntuales. La mayoría de la gente se aguanta simplemente por la expectativa de sobrevivir, ganar lo suficiente para mantenerse, para mantener la familia, y la mayoría ni siquiera consigue eso. No, porque por lo mismo, porque también la mayoría no es Faitelson, ¿no? O sea, Faitelson dentro de todo tiene unos talentos que se han maximizado. O sea, Faitelson es un tipo muy inteligente, que cuando quiere hacer periodismo es un extraordinario periodista. Pasa que es también un gran polemista y se ha ido por ese lado. Esa es la realidad, ¿no? Y ese tipo de características son muy valiosas en los medios actuales, ¿no? Que bueno, viven de polémica. Y bueno, vemos a Álvaro Morales también, que es lo mismo. Álvaro es igual, nosotros lo conocimos cuando estábamos en la afición, los dos. No sé, tú todavía no estabas, ¿no? Yo llegué, él se había ido, sí. Okay. Entonces, el caso que me comentas, por ejemplo, creo que fue antes de que yo llegara también. El de la cosa. El caso que no fue después, lo que pasa es que no te enteraste. Ahí ya habíamos cambiado de oficinas, así que sí estabas ahí. Okay, vale. No, bueno, pero Álvaro, a mí me tocó, era mi editor de béisbol. O sea, yo era el jefe de información, o sea, era en realidad el editor del periódico, y Álvaro era mi editor de béisbol, y era muy bueno, ¿no? Era muy buen periodista. Se fue a ESPN porque obviamente le llamaba más y iba más con sus características, ¿no? Y bueno, se convirtió en lo que se convirtió Álvaro, ¿no? Pero... Espera, se convirtió... ¿A quién le iba a él cuando estaba en la afición? A nadie, no le gustaba el fútbol, nada. O sea, que hablara de fútbol
muestra esa inteligencia que digo, Sí. ¿no? Es un tipo que entendió que el camino era el fútbol y no el béisbol, Exacto. porque pues, en México el béisbol no. Entonces, pues ya ahí, creo que le iba al Cruz Azul, según él, y después se volvió americanista. Pero bueno, no, el fútbol le valió un cacahuate. Es como si yo de pronto me cambiara de los Piratas de Pittsburgh a los Dodgers, ¿no? O sea, me da exactamente lo mismo. Le puedo ir a 17 equipos, al que sea, ¿no? Pero bueno, es a lo que voy, ¿no? Entonces Faitelson pues, obviamente aprovechó. Y voy a decir una cosa más ya antes de terminar, que es eso que hablaba del cuadro es muy importante. La gente no entiende, no se da cuenta de lo que provoca el salir a cuadro en las personas. O sea, yo después de esa experiencia en televisión pasé 15 años sin salir a cuadro y todavía no lo hago en una televisora habitual. O sea, narro en DAZN, pero sin salir a cuadro. Y los programas de NFL que lo hago salen en YouTube. Pero bueno, pasé esos 15, 20 años sin salir a cuadro porque me di cuenta de lo que le hace el cuadro a la gente. O sea, todo el que está a cuadro es capaz de lo que sea por no salir de ahí. Y todo el que no está a cuadro es capaz de lo que sea por chingarse al que está a cuadro y agarrar su lugar. Es muy loco, es una dinámica terriblemente perversa, ¿no? Y entonces, pues obviamente, la gente que está ahí, o sea, apela al ego, apela al narcisismo más primario de la gente, ¿no? Entonces, la gente que está ahí, que está a cuadro, que está en una televisora gigante, que tiene un montón de rating, no se quiere ir. Y es capaz de aguantar muchísimo, porque sabe que eso no lo va a poder obtener en ningún otro lado. Y eso es pura validación. Cuando uno yo me acuerdo cuando salgo de Canal 40, que era donde estaba, después de malas experiencias en dos programas, el que conté y otro más. O sea, yo me acuerdo que yo no me quería ir, hasta que, bueno, la situación se volvió tan jodida que dije, bueno, basta, me voy, ¿no? Me fui. Y al día siguiente fue un alivio, pero un alivio, o sea, era como, ¿por qué? O sea, ¿qué me pasó? ¿Por qué yo quería tanto estar ahí? O sea, ahora vivo sin esta carga terrorífica de gente que me quiere chingar y que está juzgándome constantemente. O sea, y por eso decidí no volver a la tele, ¿no? Y ofrecimientos tuve, pero nada, nada, nada te paga la tranquilidad de no estar en ese ciclo perverso y horrible, en mi opinión. Es que estar a cuadro es una droga. O sea, más allá de de todo esto que se comenta, de lo que vivió José Ramón, y no solo José Ramón, ya salieron videos ahora de comparando lo de José Ra con el video ese famoso de cuando se le cae a Mayito una bolsita a medio programa con Paco Stanley. Siempre en el ambiente del medio se ha comentado, se ha rumorado, parte será cierto, parte no, de que prácticamente medio mundo que estaba en su día en esas empresas, pues también le entraba con todo a la cocaína o a más otras sustancias. Pero es que el simple hecho de estar a cuadro ya es una droga, como dice Martín, o sea, ya es esa necesidad de quiero ese espacio para mí, quiero tener esa oportunidad de que me vean en la tele y después, ya que lo tienes, pues no lo quiero soltar, ¿no? Oye, lo ves de repente con periodistas que salían de televisión, de estas empresas, y que al día siguiente ya tenían su canal de YouTube o lo que fuera para poder mantenerse transmitiendo a la gente, ¿no? Digo, ahora hay más televisoras, YouTube ahora se volvió también ya un medio por sí mismo, Twitter también, pues ya puedes acá tener tus espacios, tenemos los Patreon, etcétera. O sea, ya es hay más vías para conseguir esa validación que muchos quieren de estar en frente de una cámara y con gente viéndoles, escuchándoles. Todavía, por supuesto, la pelea por estar en esos espacios más grandes de Televisa, de TV Azteca, de ESPN o de Fox, aún existe. Vaya, quizá dentro de 20 años nos vamos a enterar, o en menos tiempo, porque ahora todo corre mucho más rápido, de las peleas que se dan hoy. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, creo que hay una cuestión que cambia de lo que es hoy a lo que era antes, que es lo que decías, ¿no? La escasez de antes, ¿no? O sea, antes tenías 2 señales, 3 al máximo, ¿no? Y si te salías de ahí, adiós. O sea, se te acababa la carrera, la carrera en medios audiovisuales. Hoy hay distintas maneras, ¿no? O sea, vemos a gente como nuestro amigo Kerry, que ha conseguido un medio de vida en un canal de YouTube, sin haber estado prácticamente nunca en medios tradicionales, ¿no? Estuvo en Fox, pero no salía a cuadro. Uh-huh.
y estoy hablando del que me queda más cerca, pero hay gente con muchísimo más recorrido y con muchísimos más seguidores, ¿no? Entonces, creo que... También, Ajá. o gente que como Kerim, que se abre camino ahora vía YouTube, vía red, y que algunas de esas personas es la vía por la cual están llegando a la televisión, ¿no? Antes era, te tienes que meter a Jusco o a Chapultepec o San Ángel a trabajar de jalacables y de redactor y de todo, y aguantar hasta que te llegue la oportunidad. Así pasen meses, años de infierno. Ahora pues ya, hay más televisoras, hay redes, hay YouTube, entonces tenemos a gente que, o si no, te puedes venir al extranjero y de la chamba acá surgen oportunidades, ¿no? Y ya es un entorno en ese sentido diferente, aunque sí, todavía la realidad del medio sigue teniendo situaciones bastante canijas, quizá no del tipo que señala ahora Faitelson, pero todavía también en su día se sabrán seguramente más cosas. Sí, no, absolutamente. Pero bueno, ya, nos desahogamos de este tema, nos echamos media hora hablando de él, y eso que dijimos que íbamos a hacer 10 minutos y al final hicimos media hora. Pasa también, Luis, que tampoco es que la liguilla haya estado tan emocionante, ¿no? O sea, fueron partidos que, salvo uno, que claramente tuvo lo suyo. Digo, el Cruz Azul León estuvo bueno, pero es algo que todos esperábamos, ¿no? Y los otros fueron 0-0, entonces... Sí, porque te iba a proponer que, ya que hicimos media hora de este tema únicamente, que cerremos aquí y el otro sea lo del fútbol como tal, un episodio aparte que vaya, se van a publicar consecutivos, pero es que sí creo que ya... No, el de fútbol como tal lo podemos dejar abierto. ¿Qué opinas? Yo no tengo problema. Dale. Ahí está. Entonces ya para la gente que está en abierto, más adelante se va a sorprender con el regalo de un episodio extra. Pero es que sí, ya que le dimos media hora al tema Joserra, pues ¿por qué no? Mejor acabar aquí y que no sea este un episodio que se quede a la mitad porque la gente no se quiso aventar 90 minutos de podcast. Así que bueno, pues gente de Patreon, no se preocupen, si quieren escucharnos hablar de fútbol, lo haremos en unos minutos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartinDELP, el del programa es desde el bar pod, desde el bar POD, el Telegram es desde el bar podcast, gracias, y pues nos vemos en un minuto porque pues, así lo dictaminó Lo que tarda en subir esto a YouTube. Hasta ahora. Chao.